La protección de nuestra nación, sus personas, sus leyes y sus tierras es una labor que se ataja desde muchos frentes e instituciones. Esta misión debe ser liderada por personas comprometidas con el servicio público y que al mismo tiempo puedan acercarse a las comunidades para dialogar directamente con ellas. Un ejemplo de esto es Humberto Adán Peña Fuentes, quien se ha desempeñado en diversas instituciones dedicadas a la conservación de la biosfera. En 2022 fue nombrado titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en 2024 director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Conversamos en Sin Margen con un funcionario que ha trabajado para preservar el medio ambiente y los recursos naturales y así apostar por la salud y seguridad de nuestra nación. Entonces he entendido la política no como solamente la política institucional, sino como la forma en la cual se organiza la sociedad para poder luchar por sus derechos y satisfacer sus necesidades. Entonces siempre tuve una vocación social, mi formación. Sí ha sido retador porque tienes toda una formación con una visión institucional. Después meterte a la parte de organización de base comunitaria fue complejo, pero ya metiéndote te enamoras. Y entiendes que la única forma en la cual puedes transformar la sociedad es organizando a la propia gente, ¿no? Y participando en esos procesos de organización. Y de ahí surgió este interés, porque quiero ayudar a la gente. Y creo que es un buen instrumento para ayudar a la gente. No sé si lo has notado, pero vivimos en un proceso de reivindicación también de la identidad de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Sí? O sea, estamos en un proceso de reivindicación de los valores de la base comunitaria. ¿Y sabes quiénes han mantenido su base comunitaria y de participación? Los pueblos indígenas y las comunidades. Ellos siguen funcionando desde hace más de 500 años en esos procesos. Y donde funcionan esos procesos del tequio, de la mano vuelta, de otras modalidades de ayuda mutua, de organización comunitaria con base en autoridades indígenas, del principio del servir. El principio del servicio, que yo aporto a mi comunidad, siguen latiendo en muchas partes del país, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ahí están. Y ahora hay un proceso de reivindicación de que eso es valioso, útil. Esa idea de modernidad que nos vendían, que todos vamos a ser urbanos, que todos vamos a ser, entrar al mercado de la tecnología de la información, es un espejismo, El México profundo sigue existiendo y sigue estando en el pueblo y en las bases comunitarias del mismo. ¿Cómo funciona un sistema cooperativo? Es un sistema en el cual te organizas para satisfacer necesidades comunes. La cooperativa es el pretexto para solucionar una necesidad. Si tienes una necesidad de ahorro y préstamo, te organizas una cooperativa de ahorro y préstamo. Si tienes solucionar un problema de salud, puedes tener una cooperativa de salud. Si tienes una cooperativa de producción para aprovechar algún subproducto o darle valor a lo que coseches en la tierra, también. Pero la base es que ahí no hay un dueño, sino es que son dueños comunes, asociados, que se organizan para un objetivo común, que en este caso es satisfacer esa necesidad. O sea, no es un dueño, sino son muchos dueños con el objetivo de satisfacer un problema o una necesidad. ¿Que generalmente pertenecen a la misma comunidad? Sí, puede ser así o puede haber una red de uniones cooperativas, en la cual puede haber una organización pequeña que se junta con otras medianas y después con otras grandes para poder cubrir de manera regional o nacional algún servicio. Nosotros no lo decimos mucho, pero más del 50% del territorio nacional está en el sector social. Sí. Son ejidos y comunidades. La propiedad de la tierra en México es de la gente. Y gracias a esa condición social que nosotros nos sorprende, no nos sorprende el dato, pero hay países en donde el 90% es tierra privada. Y fruto de la Revolución Mexicana, aquí se funda el ejido como figura asociativa, se respeta la comunidad indígena como figura asociativa productora y los bosques, las selvas y grandes partes de los recursos naturales se encuentran en su propiedad. Eso es una característica de México y que nos ha permitido por eso mantener medianamente conservados los ecosistemas. De 2018 a 2022, Humberto Adán fue coordinador de asesores de la Secretaría de Bienestar, organismo encargado de planificar y ejecutar políticas públicas en materia de bienestar social y mejora en la calidad de vida de personas marginadas, grupos vulnerables como infancias, personas con discapacidad o personas de la tercera edad.
Algunos de los objetivos de esta secretaría son reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos, así como contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. ¿Qué te toca vivir cuando estás en la Secretaría de Bienestar? Cuando llegamos era una secretaría que se llamaba Sedesol. Hoy ya nadie habla de Sedesol. El cambio de desarrollo social a bienestar en términos, digamos, de la palabra imlicó mucho en general. Es una transformación profunda de valores, de visión, de marco institucional y de procesos que se entienden, pero sobre todo de valores de lo que se va a defender y de lo que se va a proteger con esa institución. Mira, bienestar es el cambio, yo creo que es uno de los ejes más importantes de la política de la Cuarta Transformación, en que ya hablamos de una política de bienestar social. Mira, en los años 40, después de la posguerra, los países socialdemócratas de Europa constituyeron los estados del bienestar. Sí. Y ellos, nadie se ha espantado de que no, porque dan salud gratuita y porque dan educación gratuita y porque hay sistemas de pensiones universales y porque hay sistemas de cuidados universales y porque hay políticas de apoyo a los jóvenes. Nadie se ha quejado desde el 45, ¿eh? Y ellos construyeron sus estados de bienestar desde esa época, aumentando la renta también de la gente. ¿Ah? Y nosotros nos quedamos en un impasse. Aquí hubo un sistema corporativo, clientelar, cupular, que no universalizó derechos, sino generó espacios de control y que muchas veces no permitió que se hiciera universalidad en el acceso a los satisfactores de estas necesidades. Y nosotros tuvimos el rompimiento, ¿eh? O sea, aquí sí hubo un rompimiento. Y es el cambio de un enfoque que era el que premiaba en ese momento, que era el de la focalización, valga la redundancia, a un enfoque de universalidad. Y es un enfoque de derechos. Yo tengo derecho porque soy ciudadano y nací en esta patria. El día de hoy, cualquier persona que nazca en México, por el simple hecho de ser mexicano, a sus 65 años puede acceder a una pensión universal, que no contributiva. No requiere que hagas contribución. Por el simple hecho de ser ciudadano, el Estado reconoce que tienes un riesgo social y haces efectivos ese derecho. Eso era impensable. Decían que no había los recursos, decían que era imposible. Y hoy tenemos una pensión universal que cuando yo llegue a 65 la voy a pedir porque soy ciudadano y tengo derecho. Y ahora estamos en proceso de universalización de que cualquier persona en este país que nace con una discapacidad, el Estado también dice, tú estás en un contexto de discapacidad, entro como hombro de gobierno y respaldo ese riesgo. El apoyo para los jóvenes. Mira, teníamos un proceso de deserción en educación media superior y la decisión estratégica del presidente, del gobierno de México fue, ¿cómo hacemos? Un apoyo, una beca que les permita dar el salto donde estaban quedando todo. El filtro es la media, la media superior y ahí se apoyó de manera universal. Sí. ¿No? Entonces, fue un cambio radical en la política, no nada más fue el nombre, pero es de valores. Es decir, no nada más tenemos que atender a unos cuantos, a los más pobres, sino hay que tener una política de derechos. ¿Para qué? Para que no haya ningún joven en este país que quiera entrar a la educación universitaria, que por el simple hecho de no tener recursos, quede fuera, ¿no? Humberto Adán también formó parte de la estrategia institucional de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, dependencia del gobierno que tiene como propósito constituir una política de Estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. Entonces les toca implementar toda esa parte en bienestar y de ahí pasan a medio ambiente. ¿Cómo es ese brinco de pues básicamente tener que primero operar muchos programas sociales y ahora tener que procurar todo un ambiente? Ahí conocí a la ingeniera María Luisa Albores. Ella fue secretaria de Bienestar. Esta discusión que estamos teniendo hoy las tuvimos los dos al iniciar el gobierno. Y en la transición juntamos a los especialistas más importantes de materia de política social. Hicimos la discusión de por dónde, todo el enfoque de universalidad. Ella, de la parte territorial, fue pieza clave en el desarrollo de esta organización. Ahí tenemos esa base de amistad y esa base de construcción de un proyecto común. Entonces transformamos bienestar, después la invitación por parte de ella que le acompañe a la Secretaría de Medio Ambiente. Sí le dije, oye,
mi perfil es social, comunitario, no tan medioambiental. Y muy sabiamente me dijo, no, es que vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos aquí en Bienestar, lo vamos a hacer ahora en Semarnat, porque lo que vamos a hacer es defender los recursos naturales, defender el territorio, pero desde las comunidades, desde las personas. Entonces, me quedé sorprendido y me dijo, acompáñame. Y fuimos a Medio Ambiente. En Medio Ambiente es una secretaría, yo creo que de las más nobles que existe en el gobierno de México, porque protege la vida misma. Protege la vida misma, protege el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que nos ponen en la mesa por medio de la polinización, las semillas que dieron origen a esas frutas o a eso que está en la mesa, al maíz que nos comemos en las tortillas. Todo eso protege el medio ambiente. Entonces, cuando está el medio ambiente es todo. Nosotros le dimos un enfoque de protección del territorio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre bienestar y medio ambiente? Es que en bienestar operas programas. Y en medio ambiente resuelves problemas. Todo el tiempo, ¿no? Un problema de contaminación de un río, un problema con una minera, un problema con aprovechamiento ilegal forestal, un problema con invasión de terrenos, muchos problemas al mismo tiempo en todo el país, ¿no? Entonces es de una complejidad tremenda. Tuvimos la fortuna de haber tenido relación con una diversidad de colectivos a nivel nacional, diálogo directo con ellos. Yo llevo muy presente el proceso que pudimos generar con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Y el presidente tomó una decisión, es regresarle la tierra que compraron los antiguos gobiernos de manera legal, pero inmoral. Que despojar, pagándole centavos a la gente por el territorio en el que vivieron sus abuelos, sus bisabuelos, ahora viven ellos y vivirán sus hijos. Entonces hicieron mucha compra de tierra y él tomó una decisión, dijo, les vamos a regresar a ellos en la tierra, con el compromiso que sea productiva y que sea para ellos, que no la puedan vender, que sea para ellos y que la puedan hacer producir. Y entonces estuve en un evento en el que él hizo la entrega simbólica de la tierra al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y tenía sentado al presidente. Y a un costado tenías a Ignacio del Valle, uno de los dirigentes más importantes del Frente de Pueblos, que estuvo preso en un penal de alta seguridad por defender esa tierra que para ellos es sagrada. Y ellos tienen una frase que a mí se me va a quedar siempre grabada. Dice, la tierra habla, escucha, la tierra habla, y el agua tiene memoria. Y entonces tener sentado al lado de un presidente a una persona que por defender sus derechos estuvo tanto tiempo presa, es una instantánea de lo que ha representado este proceso. Y esa nueva Semarnat que se vinculó así con una diversidad de grupos y organizaciones. Te hablaba de San Miguelito, gente que no quería que le pusiera una urbanización en la zona donde se capta el agua de San Luis Potosí. Y hoy estuvieron en un diálogo franco, directo, y tienen un área natural porque les va a tocar defender. Y donde dice que no se pueden hacer urbanizaciones en las zonas de captación de agua. Y ellos les toca defender eso. Eso era impensable. Entonces, abrir las puertas de la institucionalidad, abrir un diálogo franco de vernos como iguales, como compañeros en ese tipo de problemas, ser muy sensibles en el diálogo y el territorio. Las áreas naturales protegidas, pues, al final de cuentas se decretan, pero no van a servir de nada si la gente del interior no toma conciencia de lo importante que es. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿qué es eso que se buscaba con el decreto de tantas áreas naturales protegidas en este gobierno? ¿Y cómo se hizo para que las comunidades tomaran esta conciencia? Hay 2 etapas de la construcción de áreas naturales protegidas en este país. Y sí, así lo voy a decir, 2 etapas. La primera fue por el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas lo que hizo fue tomar el ejemplo del modelo norteamericano de áreas naturales protegidas con una reivindicación popular. Pero la diferencia es una diferencia muy importante. A ver, los parques norteamericanos se hacen como comparativo de las ciudades europeas. Dicen, ustedes tienen sus ciudades majestuosas, nosotros tenemos la riqueza natural. Pero hay un factor totalmente diferente al caso mexicano. El proceso norteamericano sacó a la gente de los espacios. ¿Por qué no había gente? No, sí había gente.
habían las naciones indígenas. Sí, claro. Y eran territorios sagrados. Entonces el modelo fue la gente fuera. El modelo mexicano, que derivado del apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo y todos los forestales, que después retoma el general Lázaro Cárdenas, es reivindicar el origen popular, comunitario de los territorios que va a decretar como parques nacionales. Y está el Teposteco, las lagunas de Zempoala, y una diversidad de parques que lo que hacen son cardenistas y reivindican el regreso de la propiedad original, que estaba en privado, a un bien social. Y decreta también las reservas forestales más importantes del país con un fin ambiental, que es proteger las cuencas hidrológicas, que haya agua para la población. La siguiente etapa es esta. Ahí lo digo, porque en todas las demás hubo sí aportes por parte de actores clave, como la visión de las reservas de la biosfera. Eso es una construcción mexicana. El doctor Gonzalo Hafter diseña el modelo de reservas de la biosfera, en el que dice que las comunidades que habitan esos territorios pueden convivir de manera sustentable con los mismos. Y es un modelo mexicano de conservación, que se impulsa con el modelo de reservas de la biosfera, y es una creación mexicana. Entonces es una segunda etapa, pero hay pocas áreas naturales con este enfoque, y el cambio en esta segunda etapa, o esta segunda oleada de áreas naturales protegidas a nivel país, es poner el centro a la gente y a las comunidades. Ese es el asunto, sí, es clave. Todas las áreas naturales protegidas tienen que poner el centro a las comunidades, porque son las que nos deben ayudar a proteger esos recursos naturales. Entonces, esta generación de áreas naturales protegidas se recoge también de un sentimiento de la gente y de una solicitud comunitaria porque se protejan sus recursos naturales. Porque estamos en un contexto complejo, Carlos. O sea, estamos en un proceso que la gente está viendo ante la temporada de sequía de los años pasados, que sus ríos se están secando, que sus lagos están desapareciendo por el proceso de ajuste climático, de transformación climática. Estamos viendo que los intereses inmobiliarios están atentando contra la vida misma, o los mineros. Así, están intentando entrar a lugares donde vive la gran mayoría de población, de los recursos y de los servicios ambientales que se generan. Entonces, este modelo reivindica eso. La gente organizada pidiendo la protección, y el Estado teniendo las herramientas y la institucionalidad para hacerlo. El ser humano es un animal muy soberbio. Se nos olvida nuestra condición de ser humano. Pero somos animales, somos en nuestra base biológica, somos los homínidos. El sapiens es el homínido que pudo andar en 2 pies. Pero hay una cosa muy importante. La pandemia nos enseñó que somos frágiles. Somos frágiles en todo lo biológico. Claro. Y al atentar contra la naturaleza, estamos atentando contra nosotros mismos. Entonces, hay que tener ética y bioética en el manejo de las especies. Por eso es importante el tema de conservación. 50 áreas naturales protegidas no se terminan. 50, casi 99 millones de hectáreas. En 2 años, 8 meses, bueno, en los últimos 6 años, casi 10 millones. O sea, crecimos el 10% de todo lo que se ha hecho en la historia en 6 años del presidente Obrador. Y después, de la mano de las comunidades. Y después, en un contexto de ajuste climático, pues claro que ha sido un proceso la segunda etapa de oleada de conservación más importante en la historia del país. Eso no tengo duda. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se decretaron 43 nuevas áreas naturales protegidas, ANP, con lo que México llega a 225 ANPs en el 2024. Con una cobertura de 93.9 millones de hectáreas, a lo que se suman también 1.2 millones de hectáreas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, es decir, 95.1 millones de hectáreas resguardadas para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP. Estos espacios marinos y terrestres albergan la enorme diversidad de seres vivos en nuestro país. La conservación y manejo sustentable de nuestra biodiversidad a corto, mediano y largo plazo es uno de los objetivos principales de la Comisión. Te decía que el tema del manejo es muy importante y ese es el reto que sigue. Nosotros tenemos de nuestras áreas naturales protegidas algunas que no se dio manejo por mucho tiempo. Ahora nosotros vamos a dejar casi el 20% más de personal en la comisión
Nos autorizaron casi 250 personas más a nivel nacional. Tenemos el doble casi del presupuesto. Empezamos con 800 millones. El año pasado tuvimos 1.540 millones de pesos. Eso que nos permite, pues, fortalecer la operatividad en las áreas naturales. Y un elemento importante. Mira, nos ha costado trabajo compartir de qué hace la CONAMP. ¿Cómo le explicas a alguien que, oye, qué es eso de la CONAMP? Pues yo les digo, somos los encargados de proteger los bosques, las selvas, los mares, los desiertos. Y decirle, ¿y saben por qué los cuidamos? Porque ahí se genera lo que vamos a beber, lo que vamos a respirar y lo que vamos a comer. Estamos protegiendo la vida del ser humano ahí. Y así lo hemos hecho en varias áreas naturales, donde ya no habíamos tenido manejo, y entonces regresa la CONAMP con más recursos, con más reconocimiento institucional, con más presencia, y pues estamos volviendo a tener la autoridad de la protección de los recursos naturales más valiosos del país. Y somos el 5º país megadiverso. Sí. Entonces nuestra responsabilidad pues, es aún mayor. Cuidamos los ecosistemas y los protegemos, porque al salvar los ecosistemas, salvamos nuestra propia existencia. O sea, ese es nosotros al salvar el bosque, salvamos el agua que podemos obtener para el consumo humano. Al salvar los reservorios de vegetación, damos posibilidad que haya polinizadores que después van a polinizar las plantas que nosotros vamos a alimentarnos. Si dejamos que las selvas generen el aire y capturen el carbono, ese oxígeno lo vamos a respirar. No salvamos los ecosistemas solamente por salvarlos. Salvamos los ecosistemas porque al salvarlos nos salvamos a nosotros mismos.